Paula González Meneses. Me dedico a un trabajo creativo también. Estoy aquí en la antigua fábrica de sombreros, en el cual comparto estudio pues, tanto con unas chicas que son ceramistas como con María, que compartimos estudio de pintura, y además pues, trabajo como asistente de galería en The Gallery en Sevilla. The Gallery es una galería de arte contemporáneo fundada por Juan Cruz y Santiago Bedoya, y se caracteriza especialmente porque se focalizan sobre todo en artistas emergentes, aunque tienen artistas también de media trayectoria, incluso ya algunos de larga trayectoria, como Miguel Gómez Losada, como Dionisio González, como Silvia Cosío. Pues también tienen artistas emergentes, como puede ser pues ahora mismo una exposición que tenemos de Pepe Domínguez o de Irene Molina, por ejemplo, que también es una artista emergente que ganó hace unos años un premio de arte contemporáneo en nuevas tecnologías. María, ¿tú conocías a Paula? Sí. ¿A ella personalmente y a su obra? Sí, bueno, nos conocimos en una beca, Sí. en una beca de paisaje, no me acuerdo del año, 2021. Sí, o 2021-22. Sí. Y bueno, pues hicimos match. O sea, fue una conexión mutua muy bonita, y desde ese momento luego estuvimos compartiendo estudios en Calle Sol. Luego yo me fui de residencia y ella se fue a Bilbao, y ahora nos hemos vuelto a unir y seguimos juntas. Sí. ¿Y qué te parece su obra? Increíble, me parece que tiene una delicadeza que es solo suya, me parece precioso lo que hace. Ahora tiene una obra de cerámica, vamos, es que tan bonita, y su pintura, todo es muy suyo, muy bonito. ¿Cómo es su estilo, María? Bueno, ella es figurativa, pero ahora está saltando a los abstractos, cosa que a mí me encanta. Tiene una obra abstracta que se ha traído de Bilbao, preciosa, muy bonita, y creo que puede ir uniendo esa figuración con esa abstracción hasta llegar a algo muy, muy chulo. ¿Y a ti, Paula, qué te parece la obra de María Blanco? A mí la obra de María me encanta. Me parece una obra que sin quererlo es bastante política y bastante reivindicativa. Ella casi todo lo que hace se centra en el bordado y en pues, el punto de cruz y cosas que siempre se han categorizado como algo relacionado con las mujeres y sobre todo con las mujeres en la antigüedad, pues al final cosas que nos recuerdan a nuestras abuelas, a nuestras madres, y que siempre han estado como sacadas de lo puramente artístico, porque se considera una obra que al final es como más artesana que verdaderamente artística, cuando al final ese límite de esa creación, muchas veces única, que se realiza con hilo, no difiere tanto de lo que al final es un dibujo. Entonces me parece muy importante que María en su obra reivindica el trabajo de todas esas mujeres que lo han hecho y le da ese punto suyo, que al final pues, es muy interesante porque es su reinterpretación constantemente de cuál es el papel que todas hemos tenido en esta sociedad durante muchos años. Aparte de la delicadeza con la que la trata, de esos temas que pues, al final están siempre presentes, relacionados con la naturaleza, relacionados con pues, esos angelitos como bíblicos, como un imaginario entero que era el imaginario de nuestras abuelas y que ella pues, trae otra vez al presente, pues, dotándolo de esa importancia que siempre ha tenido y que muchas veces no se le ha dado. Qué bonito, por favor. A ver, yo llevo personalmente solo desde septiembre, que empecé allí con unas prácticas y al final pues acabé trabajando allí, pero pues The Gallery ya va en camino al 6º año. Es una galería que al final tiene presencia no solo en Sevilla, sino en España, porque pues va al final a muchas ferias de arte, ha estado participando en Urbanity varios años, entonces yo creo que sí que está bastante consolidada. Al final 6 años en el mundo artístico no es muchísimo, pero ya demuestra pues, que todos estos años ha mantenido la trayectoria. Se ha aumentado el espacio en el que estaba, de una galería pequeña a una que ahora es bastante grande, que da la oportunidad de tener pues, diálogos entre artistas y exposiciones que conviven a la misma vez en un espacio separado por una puertecita. Entonces, pues creo que ahora mismo sí que está poco a poco expandiéndose más y que es una galería que al final está yendo bastante para adelante. Yo te iba a preguntar, Paula, ¿cómo es Sevilla para una galería de arte?
Pues mira, Sevilla es un poco de todo. La verdad que sí hay pues un mercado de arte que al final compran en las galerías, pero también falta, creo que esa cultura entre los jóvenes, por varias cuestiones, no únicamente porque poco a poco se haya perdido el gusto en arte, porque al final la gente que más nos compra son gente más mayor o más adulta, de 50 años para arriba, pero es verdad que al final pues son la gente que se lo puede permitir. Comprar una obra de arte es una inversión, es algo que requiere un desembolso económico que muchas veces los jóvenes no tenemos por las cuestiones en las que vivimos ahora, y creo que no va tan independientemente de si es Sevilla o es otra ciudad, porque en España en general se consume y se compra poco arte contemporáneo. En Sevilla pues tenemos al final ese núcleo de gente que son las que se suelen interesar por el arte, de personas independientes que deciden pues poner su dinero en eso e invertir, tanto como algo a gusto personal como una inversión en futuro, pero también es verdad que en las nuevas generaciones muchas veces no es porque no queramos, sino porque no podemos, porque al final pues las condiciones en las que estamos los jóvenes de precariedad, yo personalmente con un trabajo no me puedo permitir comprarme una obra porque es un desembolso que yo no puedo hacer de mi bolsillo. Entonces creo que aparte de que nos falta esa cultura, también muchas veces porque desde los ámbitos educativos no se nos ha enseñado mucho a apreciar el arte, más que el arte antiguo o el arte puramente figurativo. Creo que aparte de esa educación, pues nos hace falta también poder tener ese poder de decir, pues mira, sí que quiero invertir en el arte y estoy interesada en hacerlo. En Sevilla no creo que falte ese interés, porque al final apreciamos el arte de muchas formas, incluso siendo una ciudad, como has dicho anteriormente, como muy capillita, al final sigue siendo un tipo de arte. Es verdad que es un arte pues mayoritariamente barroco, pero se aprecia, aunque tenga ese componente religioso. Creo que falta dar ese paso de incorporar ese arte más contemporáneo a la población de hoy día, ya no solo por parte de las instituciones que también hagan como esa conversación fluida entre la gente nueva y el arte, sino también pues por ese poder también de decir que el arte no es solo para verlo y que los artistas también necesitamos pues esa pequeña inversión por parte de instituciones y particulares para poder pues subsistir y no pues tener que buscarnos trabajos alternativos para poder pagar esas obras que realizamos. ¿Yo qué voy a añadir? Que tiene toda la razón, que es verdad que los jóvenes hoy en día es un poco lo que he dicho antes, ¿no? De este espacio que espero que siga, porque sí que los jóvenes tenemos un problema bastante grande en el espacio y en pagar pues lo que nos exigen hoy en día con trabajos precarios. Sí, que al final el mundo artístico, cuando tú te dedicas al arte, no es únicamente pagar los materiales de la obra, es también dedicar ese tiempo a esa investigación, a ese crear la obra, aparte de que no te puedes poner a pintar normalmente en el salón de tu casa, necesitas un espacio, los alquileres también están subiendo, ya es un dinero que tienes que aumentar en pagar un espacio en el que estás. Entonces creo que muchas veces se romantiza mucho la figura del artista, ocultando un poco pues todo lo que hay por detrás, que no es únicamente algo bonito, sino es algo pues, que al final nos cuesta mucho trabajo, sobre todo a los artistas más jóvenes. Yo sí estoy bien, es verdad que este estudio al final es un estudio compartido, donde estamos muchas chicas, y por así decirlo es como tú vienes, haces tus cosas y luego tienes que recoger porque luego va a venir otra persona. Y es verdad que sí, esto lo he hecho un poco de menos del estudio, por ejemplo, donde estábamos anteriormente María y yo, donde tú tenías tu pequeño espacio, que luego todo era compartido y compartíamos un montón de cosas, y si tú te quedabas sin una pintura, se la cogías a tu compañero y tu compañero te lo daba de buena gana, porque al final pues se creaban esos ambientes colectivos, ¿no? Pero sí que pues personalmente echo de menos ese poder de dejar mis cosas simplemente secadas en la pared, porque aquí tengo un espacio pequeño para pintar y por eso ahora mismo estoy también compartiendo el estudio con María, porque es muy guay tener un taller colectivo, pero al final creo que para todas las que somos, si todas nos dedicásemos a la pintura sería inviable. También es divertida esa parte de que cada una se dedica a una cosa y al final bebes de todo lo de tu alrededor. Pero creo que es un espacio que está muy bien, que está céntrico, porque la mayoría de estudios de artistas contemporáneos ahora están cada vez alejándose más del centro, yéndose a la periferia, como nos está pasando a todos. Especialmente pues está saliendo una corriente muy grande y bastante interesante cerca del Miraflores, pero pues sobre todo para la gente que vivimos más en el centro o que simplemente hay una unidad de tienda, bueno, dos si contamos
la del pasaje de los azares para comprar materiales, y también es bastante rollo cuando tienes que comprar materiales que pesan o que son grandes, el hecho de tener que llevártelos tan lejos. Entonces, estoy a gusto aquí personalmente porque el espacio es muy chulo, porque al final tienes aquí al lado a una persona que también se dedica a la pintura, en la esquina tienes a un hombre que es carpintero y abajo tienes clases de baile, que al final pues es interesante porque estás aquí creando y oyes la música de alrededor, pero sí considero que se deberían como intentar de la forma que se pudiesen, tampoco está todo en nuestra mano, ir poco a poco como reapropiándonos un poco del centro también como estudio creativo y que no sean pues únicamente viviendas generalmente de alquiler, ¿no? ¿Qué harías sobre el arte contemporáneo en Sevilla? Yo te pregunto, ¿tú piensas que las administraciones cuidan y valoran el arte contemporáneo en nuestra tierra? A ver, creo que eso tiene muchos matices en los que yo no estoy del todo informada y me da como un poco de reparo hablar sobre cosas que al final tampoco sé del todo. Creo que aquí se hace un poco también lo que se puede. Quiero decir, Andalucía no es la comunidad autónoma que más dinero tiene de España, no es la que más puede administrar de España y muchas veces se hace lo que se puede con lo que se tiene. Efectivamente. Aún así, si todo fuese idílico y yo pudiese hacer lo que yo quisiese y tuviésemos pues al final lo que se necesita es dinero, aparte de ganas, dinero, porque todo vale dinero en esta vida. Sí es verdad que hay otras ciudades que tienen unos modelos artísticos que creo que son envidiables y que a todo el mundo le gustaría tener. En mi caso, por ejemplo, estuve viviendo el año pasado en el País Vasco y creo que allí tienen una concepción de la cultura bastante diferente a cómo se tiene en Andalucía. También porque los recursos que tienen son mayores y los organizan de otra forma, claro, que eso también hace mucho. Entonces allí, por ejemplo, hay residencias artísticas en casi todas las ciudades. Tienen, por ejemplo, en Bilbao el Bilbao Arte, que es una fundación muy interesante en la cual hay becas creativas, pero no solo hay becas creativas, es un espacio de creación. Entonces tú puedes presentar un proyecto, tú pagas 50 euros que te sirven únicamente para pues, cubrir la parte de seguro médico, por así decirlo, si te pasa cualquier cosa allí. Pero tú puedes ir presentando un proyecto y utilizar las instalaciones de allí. Aquí creo que el problema que tenemos es que en Sevilla, capital, porque luego pues hay otros espacios creativos y demás, pero en Sevilla, si tú quieres dedicarte a hacer cualquier cosa que necesite una maquinaria específica, te la tienes que buscar tú por tu cuenta y tienes que hacer el desembolso tú. Allí, por ejemplo, si tú quieres usar un horno, tienes el horno de Bilbao Arte y lo que tú haces es que pagas ese dinero que te cuesta. Si necesitas utilizar una impresora 3D, la tienes ahí y pagas los filamentos que estás usando. Entonces creo que eso, para empezar, es algo que puede ser interesante, aparte de que, por ejemplo, también te dan prestado, a base de unas convocatorias que se hacen, unos espacios creativos que son, pues al final, como una especie de cajas gigantes de estas que se usan como para los barcos. Y tú vas... Son estudios y enormes. Son estudios que a ti te ceden durante un periodo de tiempo cuando presentas un trabajo para que tú puedas crear ahí. Creo que en Sevilla eso nos falta, como también el espacio, aparte de que pues, se organicen también pues, alguna residencia, alguna otra beca, que es verdad que se realizan concursos también donde te puedes presentar, pero pues mantenerlo vivo, que creo que es importante romper también la barrera que hay entre el arte serio, por así decirlo, y que se contacte también con la parte de los colegios, que a la gente que hace a lo mejor bachillerato de artes y que se está interesando por el arte se les dé pie a conocer cómo es el mundo artístico, que se rompa también la barrera que hay muchas veces entre la universidad con el trabajo posterior y pues hombre, si yo pudiese hacer pues cualquier cosa, intentaría también escuchar qué es lo que los jóvenes necesitan, porque muchas veces es verdad que se contacta con las instituciones que son las que son como managers de los jóvenes o de los artistas en general, pero creo que muchos artistas tienen también su punto de vista, no únicamente el mío, no creo que sea ni mucho menos el único válido y llevo muy poco dedicándome a esto, pero creo que es importante pues, escuchar al final al sector que necesita esa ayuda, igual que cuando se necesitan reformas en sanidad, se escucha a la gente que se dedica a la sanidad, pues considero que somos un campo a veces olvidado y que la cultura engloba muchas cosas, no solo únicamente la creación artística desde el punto de vista pictórico, sino fotógrafos, músicos, escritores, y que al final pues, se nos dé a todos ese espacio, a todos por igual, porque muchas veces se tiende también a aislar
ciertos campos artísticos y pues eso, simplemente que se nos escuche y que podamos tomar medidas relacionadas con lo que se necesita en el ámbito de que sea posible, ya te digo, con los recursos que tengamos o con lo que sea. Y no nos tenemos que ir tan lejos a Bilbao, ¿no? A buscar pues este tipo de residencias de la que estamos hablando, sino que en Córdoba, en el C3A, que es el Centro de Arte Contemporáneo de Córdoba, allí se hacen unas convocatorias de residencias anuales. Y por eso digo que no, pues cerquita tenemos esas residencias y esos proyectos de los que nosotras estamos hablando, que pues sí que en Sevilla pues hacen falta, porque una residencia es una oportunidad increíble de un artista y de que esa ciudad se quede con parte de esa obra del artista. Y eso es patrimonio. Pero el C3A me parece que es a nivel andaluz, ¿no? ¿Vosotras tenéis inspiración religiosa en vuestra obra? ¿Podéis entender como artistas modernistas la ciudad les inspira para que hagan vírgenes, cristos y arte religioso? ¿Me daríais una explicación a esa percepción mía externa? Es lo que hemos mamado. Es de donde venimos. Llevamos todas, o sea, artistas contemporáneos y artistas no contemporáneos. Nosotros creamos a través de nuestro imaginario y nuestro imaginario colectivo andaluz. No hay una cosa más barroca que una virgen o una monja. Es que eso es así. Entonces, pues bueno, sí, bueno, a nosotras nos gusta mucho un podcast que es Las hijas de Felipe, que hablan del barroco dentro de los conventos. Y pues la vida dentro de los conventos, y a nosotras eso nos vuelve locas, nos encanta, por ejemplo, ¿no? Y sí, pues está dentro de una tradición y de algo que hemos visto toda la vida. Vamos, no sé, ¿tú qué piensas? Sí, yo creo también pues que al final la religión es algo que siempre ha estado rodeándonos a nosotros. Hace muy pocos años que salimos al final del franquismo, que era una dictadura religiosa. Claro. Entonces creo que desligarnos de esa parte, aparte de que es muy complicado, sería un poco... no tendría mucho sentido. O sea, al final es algo que forma parte de nuestra ciudad, e igual que, por ejemplo, otras ciudades no se quieren desligar de corrientes que ellas han tenido, pues ya sea de producción de algún material. En el caso de Inglaterra, por ejemplo, pues siempre tienen muy presente el hierro, el ladrillo. Pues nosotros, en Andalucía, al final hemos tenido siempre muy presente la religión, además con un punto de vista mariano, porque normalmente aquí no se le rinde tanto tributo a los cristos como a las vírgenes. Entonces creo que el hecho como de simplemente despreciarla porque tiene un punto de vista religioso, creo que hay una barrera que tendríamos también como que romper, que aparte de ser algo religioso, es algo que nos pertenece al pueblo. Sobre todo creo que en Sevilla se vive de una forma muy específica, en la que tú puedes ser completamente ateo y tú tienes tu hermandad. Y tú haces las paces porque para ti no tiene ese punto de vista religioso únicamente. Tú eres de tu hermandad porque tu abuelo era de esa hermandad y porque tú ibas con tu abuela a ver cómo tu abuela vestía a la Virgen de esa hermandad. Entonces creo que ya se ha pues, llevado a ese punto como personal, en lo que algo que formaba parte únicamente de la Iglesia, aparte de pues, todas las cosas que hace la Iglesia y todo lo demás, pero tiene como ese punto en el que nos lo hemos traído a nosotros. Y también que es un imaginario que siempre nos ha, pues, lo hemos tenido por todas partes, nos ha rodeado, ya sea porque tú te vas al Museo de Bellas Artes y ves los cuadros de Murillo, que a mí personalmente me encantan y son un espectáculo. Totalmente. O sea, a mí el cuadro que más me recuerda a mi infancia es la Virgen de la Servilleta de Murillo. Y tú no sabes que es una virgen hasta que te dicen que es una virgen. Es una madre con un niño. Entonces es un imaginario que todos tenemos y que aparece en cualquier lado, sobre todo aquí en Sevilla, que se tiene muy presente el barroco, y que aunque tú no seas religioso, vas a tener a tu alrededor. En mi caso, con lo que nos has preguntado antes, no tengo presente la religión en mi pintura, pero por ejemplo creo que María sí, no de una parte religiosa, pero sí coge pues esas figuras a lo mejor de esos angelotes. Sí, sí, sí. Sí, es eso, es algo que tenemos en la familia, que tenemos ahí, y también es algo bonito, ¿no? De cariño, una escena que recordamos bien, en nuestro caso, ¿no? Que recordamos bonita,
y por eso lo tenemos ahí en nuestro imaginario y por supuesto pues a veces sale y a veces no sale en la obra. ¿Entran en una galería de arte contemporáneo buscando el barroquismo de vírgenes y cristos? A ver, es una pregunta un poco complicada. Creo que normalmente sí suelen formar parte de públicos diferentes, pero porque al final nuestro gusto en arte suele ser específico. Yo tampoco voy a una galería a buscar algo a lo mejor más barroco convencional. Aún así, creo que justo en el caso de los pintores sevillanos, el barroco está presente en nuestras obras, aunque no sea de manera directa. Normalmente, en una visita que hicimos, Miguel Gómez Losada como que intervino diciendo que él nota que en la pintura religiosa, que en la pintura sevillana hay muchas cosas. Como que en otros espacios a lo mejor es como una pintura más simple en el sentido de que hay menos elementos, pero justo aquí hay muchos elementos. Claro. A veces abusamos de ello. De ahí viene. Pero es como que ese barroco está al final presente de otras formas. Aún así, normalmente suelen ser eso, pues creo que a cada persona tiene su estilo artístico y le gusta una cosa u otra, y hay gente a la que le gustan las dos cosas y está genial. Creo que tanto unos como otros deberíamos intentar hacer el esfuerzo de ver por qué a la otra persona le resulta interesante ese arte, porque al final ninguno tiene más valor que otro, a mi punto de vista, ni debería hacerse como un límite, porque al final son dos tipos de interpretar una realidad, dos formas diferentes de un arte que tiene una representación u otra y que al final pues es interesante. Entonces, pues no sé si hay como tal una separación, porque tampoco sé exactamente qué tiene cada persona en su casa, pero en el caso de que exista esa barrera, creo que sería interesante intentar poco a poco pues romperla. Yo personalmente peco mucho también de que si hay exposiciones normalmente religiosas, no suelo ir. No vamos a mentir. No. Pero porque No solemos. también, si tienes un tiempo para ir a ver ciertas exposiciones que no es muy grande, normalmente tú vas a lo que más te interesa. Claro. Entonces, pues si digo, vale, pues hay esta exposición en De Limbo que tengo muchas ganas de ver, hecha en Rafael Ortiz, pues venga, voy a ir a ver esta y a lo mejor pues no me da tiempo a ir a ver la exposición a lo mejor de La Caixa, que va sobre... El Cristo de yo no sé qué. Sí. ¿No? Claro. Pues porque al final priorizas lo que más te interesa, pero... Claro. Pues no sé si existe, pero creo que sí que debería intentar haber como una comunicación también entre los pintores que son... Hablando de pintores porque pues es más nuestro ámbito, ¿no? Pero en general la gente que se encarga más de rescatar esa parte más barroca y gente pues que está intentando hacer esa nueva corriente. Creo que sería interesante que hubiese un diálogo entre tanto artistas como el público que se interesa por esa obra. O sea, no tiene por qué contraponerse. Al final tú cuando buscas inspiración no te fijas únicamente en los 100 años que tienes antes de ti, sino te vas un poco pues a toda la historia del arte. Te puedes ir hasta Egipto, hasta la prehistoria si te interesa, pero pues al final el arte que se ha hecho en cuanto a la religión ha sido como muchos años bastante importantes de un arte que al final pues persiste y a quién no le gusta irse a Italia y ver de repente la Capilla Sixtina. O sea, sería como también un poco pues echar por tierra un arte que ha tenido su importancia en muchos aspectos y que pues que está ahí, que existe, que es bonito y que es interesante. Efectivamente. Al final es, Totalmente. pues igual que buscas a lo mejor inspiración en, yo qué sé, en Matisse o en Georgia O'Keeffe o en quien sea, que son a lo mejor pues más cercanos al arte contemporáneo, a lo mejor te interesan muchísimo las composiciones de Bernini. Y al final pues no tiene por qué ser menos válido que otra cosa. ¿Qué tenemos aquí, Pablo? Bueno, pues aquí tenemos unos restos de una instalación que realicé para, al final, una asignatura de la universidad, un trabajo de escultura. Y a mí me interesa mucho lo que tiene que ver con la naturaleza y con el ideal de lo femenino. Creo que al final, pues, esa feminidad es algo que siempre ha estado presente desde un punto de vista más o menos social y de una forma, pues, vista quizás con más o menos estereotipos, pero pues creo que puede ser interesante reapropiarse de ese pensamiento. A mí personalmente me gustan mucho las flores por diversos motivos, porque mi abuelo y mi bisabuelo eran médicos y le interesaba mucho al final el papel que tenía la botánica en la cura, también esa relación que siempre hay
con la mujer como figura de cuidadora. Creo que las flores pues tienen ese papel que siempre se nos ha relacionado también como con la brujería y que puede ser muy interesante, aparte de porque son un elemento natural que no sé muy bien por qué motivo siempre se nos ha relacionado con las mujeres. No sé si es exactamente porque es algo que se considera frágil, porque al final una flor no te dura mucho, porque es delicada, pero es algo natural y una encina no se relaciona normalmente con una mujer, pero en cambio tú ves unos tulipanes y a ti raramente se te ocurre regalar unos tulipanes a tus padres, pero sí a tu madre, por poner un ejemplo. Entonces creo que hay una línea discursiva entre lo natural relacionado específicamente, por mi gusto, con las plantas, que creo que es una línea interesante para explorar y es lo que estoy intentando explorar ahora. Pues estoy empezando, tampoco tengo muy estudiado exactamente lo que quiero hacer, pero sí sé que es la línea que me interesa ahora mismo investigar. Y pues en mi caso lo investigo en base a la escultura mediante cerámicas y luego pues también con algunas cosas de pintura y dibujo. ¿Qué te parece, María? Bueno, a mí me parece de una calidad muy buena. Me encanta cómo ha utilizado los esmaltes y la paleta de colores y bueno, su tema ahora está ahondando un poco más en él porque va a ser su trabajo de fin de grado y creo que es un tema muy actual y algo también para preguntarnos internamente a cada uno de por qué no le regalo unos tulipanes a mi padre y sí a mi madre. Es algo pues también muy interno y que creo que va a llegar a mucha gente y espero que llegue.